Bueno, la situación interna del Partido Revolucionario Moderno, Radamés. Bueno, el anuncio del presidente Luis Abinader de que no será candidato en el año 2028 ha creado un vacío en el PRM y ha desatado que muchos candidaturas o precandidaturas extemporáneas, se habla de más de 20 aspirantes presidenciales en el PRM, cuando apenas se inicia el gobierno. Precandidaturas extemporáneas e inoportunas. En un momento, hace ya varios meses, que en este programa yo planteé varias ideas. La voy a resumir ahora para que ver si lo que decíamos ahora, como el curso de los acontecimientos. Lo primero es, decíamos que en el próximo cuatrenio, una tarea central es acompañar al presidente Abinader en esa gran jornada de reforma para fortalecer las instituciones democráticas, mantener la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de la población. El diálogo en este proceso de reforma debe realizarse con los actores básicos de la sociedad, empresariado, líderes religiosos y académicos y dirigentes comunitarios. Que las reformas deben ser para la gente y con la gente. En cuanto al PRM, planteaba que tenía que fortalecer su institucionalidad partidaria y su formación política. Aprender de la historia, no repetir los errores del pasado, no permitir la aparición del faccionalismo, el sectarismo y la lucha grupal que tanto daño causó en el PRD. Que no era momento, estoy hablando, esto lo planteé hace como 3 meses, no es momento de hablar de candidaturas presidenciales para el 2028. Es el momento para hacer el mejor gobierno que permita la continuidad en el poder. Y decía también que era necesario fortalecer la relación del gobierno con el Congreso. ¿Y con el partido? Y el PRM, sí. ¿Y el gobierno, Congreso y partido? PRM, exacto. El PRM además debe ser una gran maquinaria, además de ser una gran maquinaria electoral, debe ser el gran mediador entre la sociedad y el Estado, el gran canalizador de las demandas sociales para que se puedan convertir en políticas públicas. Esto fue lo que planteé más o menos hace como 3 meses. Ustedes me han visto que yo he estado repitiendo esto como si fuese... Pero el hecho del presidente insistir tanto, que hemos recomendado que el presidente es evidente que terminará en el 28, porque así lo señala la Constitución, pero esa insistencia del mismo presidente y de otros dirigentes del partido de que el presidente, porque en la cultura política dominicana los presidentes nunca se van, siempre quieren dejar la idea de que no se van nunca, de que son eternos. Balaguer, en el 1996, Balaguer tenía 90 años, después de 22 años en el poder, 12 y 10, más unos meses que duró ahí después de la muerte de Trujillo. Un año y pico duró, fue desde el 60 que lo pusieron. Sí, pero me refiero que después de la muerte de Trujillo, que fue el 30 de mayo, él no duró un año, duró un poco menos de un año, donde evidentemente una primera parte de ese gobierno estuvo tutelado por Ramfi Trujillo hasta que Ramfi se fue huyendo del país el 19 de noviembre del 61. Y bueno, y Balaguer trató de quedarse en el gobierno, pero después tuvo que asilarse en la nunciatura. Y después de ahí, Balaguer retorna. Es decir, tuvo un control del tiempo. Ese ha sido, pero aún los presidentes más democráticos que hemos tenido del 61 siempre quisieron dejar la idea de que iban a reelegirse, ¿verdad? Y hubo hasta movimientos, por ejemplo, en los gobiernos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, hubo, no necesariamente estimulado por ellos, pero hubo movimientos que pedían la reelección de esos presidentes.
pero había un ambiente antirreeleccionista en el PRD que lo impedía. Y luego sabemos lo que ocurrió cuando Hipólito Mejía reforma la Constitución exclusivamente para establecer el tema de la reelección. En el 2002 no ganó las elecciones porque hubo una crisis bancaria y un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional que era imposible ganar las elecciones en ese escenario. Entonces conocemos esa historia y luego la era del PLD, como le llama un amigo mío, la era del PLD, que empezó en el 96, pero en realidad la era del PLD empezó con toda su fuerza, fue en el 2004, ¿verdad? Del 2004 al 2020, esos 16 años. El primer gobierno fue un ensayo. Sí, el primer gobierno fue un ensayo ahí, ¿verdad? Todavía... ¿Fue más decente? Le llamaban Boy Scout. Sí, los todavía Boy eran Scout. un poco novatos en la política, pero aprendieron a gobernar y bueno, ya sabemos que no querían irse. En el periodo que no gobernaron, después del primero, Sí. la mayoría se fue a Inglaterra a hacer estudios de ¿Qué fue posgrado. lo que desarrolló el PLD? Todo un modelo de dominación política, aquí lo hemos explicado muchas veces, basado en 3 o 4 elementos, imitando un poco lo que fue la experiencia del PRI en México, pero ellos trataron de superarla y dijeron que era hasta el 2044, dijo Leonel Fernández. Leonel dijo, sí. Que iban a durar, es decir, del 2004 al 2044, ¿cuánto hay? Estamos hablando de 40 años. 40 Y que era años, una o sea. fábrica de presidente. Y Exactamente. que tenían una fábrica de se quedaron en dos. Efectivamente. Entonces, ¿cuál era el modelo de dominación del PLD? Bueno, control de todos los poderes públicos, control de la justicia, control del Congreso y control del Ejecutivo y de muchos ayuntamientos. Tenían el control de los poderes públicos. Una red de comunicación enorme, ¿verdad? Como nunca antes la había habido en el país. Todos esos periodistas, mercenarios de la comunicación, en fin, Y que un todavía los hay. Y un gasto excesivo en esa área. Exactamente. Sigue Y en tercer lugar, la corrupción, que era la zapata. Porque la corrupción no era solo un elemento desde el ético, como se puede pensar, sino que era una desviación ética, Sí, sin lugar a dudas. Pero el objetivo era más político. La corrupción era un elemento, era como una zapata que unía todo lo anterior, en el sentido de que a través de la corrupción se podía lograr la perpetuidad en el poder. Y entonces todo ese esfuerzo, Leonel reforma la Constitución para tratar de no terminar, porque eran 2 periodos, ¿verdad? Se establecieron 2 periodos, y entonces la intercalación de la presidencia, después viene Danilo, que tiene 2 periodos, pero no quiere 2 periodos, quiere un tercer periodo. Hay una crisis y se divide el PLD. El PLD se dividió por eso, porque sus dos líderes no pudieron ponerse de acuerdo. Un acto de racionalidad que uno se pregunta cómo gente con tanta experiencia pudieron permitir que ese partido se dividiera, y eso permitió fundamentalmente la victoria del PRM y de Luis Abinader en el 2020. Entonces, tenemos que aprender de la experiencia de lo que fue el PRD, de lo que fue el Concord en noviembre de 1985, de lo que fue esa lucha fratricida entre Jacobo Magluta y Peña Gómez en 1986-90, ¿verdad? De manera que hemos estado viendo que se han estado formando grupos en el PRM en torno a precandidatos presidenciales, muy a destiempo. Se ha estimulado, porque las 3 enfermedades del sistema de partidos, los partidos han devenido en maquinarias electorales, ¿verdad? Todos. En grandes, es decir, maquinarias electorales que lo que quieren es ganar las elecciones, pero usted ve en todo el periodo, si se desconectan, es como si ellos cerraran, se cerraran hasta que lleguen las elecciones, cuando los partidos políticos deberían ser mediadores entre la sociedad y el Estado. ¿Verdad? Las demandas de la sociedad, los partidos deberían ser canalizadores para convertirlas en políticas públicas. Pues lo que estamos viendo en el PRM es
como una reaparición del grupismo que había en el PRD. Y eso lo hemos venido alertando. Ojalá a tiempo se pueda regular ese proceso. Sabemos que ya es difícil detenerlo, ¿verdad? Detenerlo me parece imposible, pero regularlo. Y pienso que la tarea central es que el PRM haga un buen gobierno, acompañar al presidente Abinader, que ya ha reiterado que no va después del 28, está haciendo todo lo contrario a lo que hicieron los presidentes. Todos querían seguir desde el 61 para acá, pero Luis Abinader, entonces eso naturalmente podría disminuirle el poder a Luis Abinader, el hecho de que él no va a seguir. Entonces, por eso se ha hablado de la posibilidad de que sea presidente del PRM, de que tenga una mayor relación con el partido. En fin, esa es una situación preocupante que le hemos estado dando seguimiento en este programa. Bueno, decía Vargas Llosa, refiriéndose al PRI que tú mencionaste, Radamés, que El PRI de México constituía la dictadura perfecta, sí, por los controles que tenía y celebraba unas elecciones donde la gente iba y votaba. Aunque a partir de los 80, con la emergencia de Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y bueno, ya ANLO surge en el siglo XX. López Obrador. Sí, sí, que estuvo en el PRD también. Sí. Entonces, aquí, esta atomización de líderes, supuestos líderes en el PRM, por un lado pienso que cada uno quiere construir su espacio de poder, más que una candidatura, porque no tienen, pero por otro lado, el peligro es la ausencia de un liderazgo capaz de colocar a la gente en sus puestos. Si Luis Abinader no asume eso, porque después de Luis, en estos momentos, yo no avisoro una persona con el talante. El liderazgo hegemónico, Sí. el único que tiene el liderazgo hegemónico en el PRM y en el país ahora mismo es Luis Abinader. Exactamente. Entonces lo que deberían estar tratando de que ese liderazgo se fortalezca para que él pueda ser un árbitro en todo este proceso de transición del liderazgo que hay en el PRM y que va a haber en todos los partidos políticos en el país. Hay un riesgo que ustedes no han mencionado, y es que la mayoría de estos precandidatos, yo le llamaría precandidatos, de acuerdo con la legislación electoral, la mayoría de ellos son funcionarios gubernamentales. Y si ellos activan sus maquinarias políticas con vista a ser seleccionados como candidatos presidenciales, en su momento, eso implicaría, primero, la posibilidad del desvío de recursos estatales para sus proyectos políticos particulares, y lo segundo, descuido de sus funciones estatales. Y esto hay que verlo con mucha preocupación. Por eso lo que dice Radamés de que se reglamente este proceso de aspiraciones es fundamental. Pero para esa reglamentación y esa vigilancia y seguimiento y monitoreo se necesita de, como dice Luciano, un liderazgo centralizador y hegemónico como es el liderazgo del presidente de la República. Sí, porque sería una jugada fallida apostar a la debilidad del liderazgo del presidente, que es quien puede tutelar un proceso donde las fricciones, los conflictos se puedan subsanar dentro del partido. Porque cotidianamente la experiencia histórica del PRD era que las cosas se salían del partido para debatirla en la calle, en los medios de comunicación, y por ahí se iban profundizando esas heridas que muchas veces fueron irreconciliables, como la de Peña Gómez y Jacobo Magluta. Y después actué con Hipólito. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.